A mí me gusta mucho, muchas veces el humor en los tiempos que corren tan complicados es la única manera de refugiarse para entender algo y para no volvernos todos, en fin, un poco peores de lo que somos. Y me hace mucha gracia, o me parece muy certero el sketch que se hace en el intermedio de Wyoming en esta casa, dibujando a Miguel Ángel Rodríguez como un ventrílocuo que controla a Ayuso. Lo digo por el intento de atribuirle a Ayuso una estrategia que yo creo que en realidad no es de ella. Miguel Ángel Rodríguez es la persona que pone en marcha una estrategia para protegerla, evidentemente porque... Por favor, hijos de fruta. Hola, hijos de fruta. Hoy estoy un poco chof porque igual se llevan a mi chimichurri pa'lante. Pero, Presi, ¿qué te tengo dicho? Te tienes que llamar ciudadano particular. ¿Y entonces tú por qué lo tienes guardado como Alberto Quirón? Porque lo conocí en la sala de espera de un hospital, Isabelita. Pues tuvo que ser en el Zendal porque eso es básicamente una sala de espera gigante. A ver, Isabelita, centrémonos. Cuéntale a esta gente qué hacemos cuando tenemos una crisis política como esta. Venga. Abrir un buen whisky, abrir Twitter y abrir la veda de los bulos, como por ejemplo que Pedro Sánchez desayuna niños israelíes a la parrilla cocinados por Hamas. Muy bien, Isabelita. Ese bulo es tan bueno que parece mío. Bueno, no, pero no sé si colaría porque todo el mundo sabe que Pedro Sánchez es más de chuletón de niño israelí al punto. No, mejor di otra cosa. Acúsale de ser un dictador que socava la libertad de expresión o algo así. Pedro Sánchez controla la agenda mediática y a mí no se me deja hablar en libertad. Tengo que conformarme con decirlo aquí delante de miles de personas o en Telemadrid. Protegerla, evidentemente porque es su trabajo para protegerla. ¿Y por qué para protegerla? Porque evidentemente esto es algo que también le afecta a ella. No sabemos, por ejemplo, con qué dinero se pagó ni de quién es el domicilio en el que vive actualmente la presidenta de la Comunidad de Madrid y si eso es fruto de un fraude fiscal. Por ejemplo. Y luego estamos viendo que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los negocios, parte de los negocios que están bajo sospecha, son con una de las grandes empresas adjudicatarias de la sanidad madrileña. A la hora de comparar, yo creo que hay una estrategia, ¿no? De todo es lo mismo, los políticos son todos iguales, todo es el mismo ruido, todos son unos mangantes, aquí cada uno defiende al suyo. Yo creo sinceramente que los casos de Alberto González Amador y Begoña Gómez son radicalmente opuestos, incluso en su origen. Estamos hablando, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de una investigación interna de la propia Hacienda Pública Española. Una investigación por un señor que defraudó 350.951 euros con facturas falsas, presuntamente. Y en el caso de Begoña Gómez, si recordamos el origen de la denuncia de Manos Limpias, le atribuían a haber cobrado una subvención de 400.000 euros y se habían equivocado de mujer y esta era una propietaria de un hotel rural en Cantabria y luego también haber manipulado el rescate de Spanair, que es algo de Europa, que es algo que la justicia ha tumbado. Claro que es una estrategia, desmovilizar al votante para que todo el mundo piense que los políticos son iguales y que no merece la pena la política y que nos quedemos en nuestra casa para que sean otros los que vengan a hacernos la política. Y eso es muy peligroso porque los que vienen normalmente de Salvador a hacernos la política cuando nosotros no opinamos, a lo que vienen es a llevárselo todo por delante. Pero Esperanza, seguro que te lo presentó antes de que salieran en lecturas. ¿A ti te gustaba para ella? A ver, yo no lo conocía en ese momento, lo conozco ahora, pero no lo conocía en ese momento. Bueno, ¿y siguen juntos ya por preguntarlo todo? Mira, yo le dije, deberíais de hacer una ruptura fake, pero me dijo que ya lo había pensado, pero que no. Esto a Federico Jiménez Los Santos, sí, porque en un momento dado, por aquella época, el tipo farda de contactos y habla de que Ayuso había empezado una relación en su programa radiofónico. Sí. Entonces es lecturas y Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos. A mí esto no me parece grave. Y luego, claro, la jueza esta García Rodríguez Medel, sí, resulta que es hermana del que acaban de ascender, nada menos que a teniente general, al máximo nivel de la Guardia Civil, le acaba de ascender Marlaska. Entonces, claro, o sea, si resulta que era importante que el juez Peinado tenía una hija concejal de Pozuelo, tú me dirás... ¿Estás de acuerdo con Marc en ese titular, con Miguel Ángel Rodríguez, en ese tuit en el que ponía que era una hermanita, ¿no? Que hablaba... Hombre, será la hermanísima, como era hermanísima. No, él decía hermanita, la rebajaba pues yo lo subo a hermanísimo. Bueno, eso está muy bien. Pablo. Bueno, yo varias cosas. La primera,
hay que respetar a la derecha cuando hace lo que dice que los demás no podemos hacer, que es criticar a los jueces. Criticar se puede criticar, lo que no se puede es calumniar, ni tampoco injuriar, ni tampoco insultar, pero criticar, yo no paro de criticar. Criticar es nuestra obligación como políticos que somos. Y como colaboradores de este programa. Claro. Para eso os llamamos. Bueno, tanto Miguel Ángel Rodríguez como Esperanza aquí hoy han sugerido voluntad política, obviamente entre líneas. Pero además, no sé si es una calumnia, pero los términos en los que se refería a ella Miguel Ángel Rodríguez era la hermanita de un tipo. Lo que yo he dicho es que si para el PSOE era relevante que una hija del juez Peinado fuera concejal de Pozuelo por el PP, pues ¿por qué eso va a ser relevante y no va a ser relevante el ascenso del hermanísimo o la hermanísima? Bueno, eso pero no entonces, es... como uno lo han hecho mal, eso legitima que vosotros No, si yo no digo que lo hayan hecho mal, me parece muy bien que pongan de relieve esa cuestión. No, pero Pablo no me parece bien mal. Que le achacaran al juez Peinado varias viviendas porque tenía el mismo nombre y apellido. No, pero eso es verdad. Ella solo critica. Yo digo que me parece bien. Es decir, que la derecha va de frente, y cuando quiere atacar a una jueza, la ataca. Lo que pasa es que luego te dice, tú no puedes, tú no puedes hacer esto, tú no puedes criticar a los jueces. Dicho esto, se puede criticar todo lo que tú quieras. Dicho esto, el tema del fraude fiscal ya lo conocemos, lo confesó él, con lo cual poco hay que añadir. Y de nuevo, yo aquí creo que deberíamos separar. Efectivamente, esto parece algo menor comparado con lo demás. Lo que yo sí creo que añade al dibujo del personaje es ver un poco a qué se dedica esta persona. Esta persona se dedica a cobrar comisiones millonarias de la sanidad privatizada madrileña, privatizada por el PP, bien lo sabe Esperanza. Pero sí he construido 11 hospitales públicos. Sí. 11 nuevos Solo 11. hospitales públicos en Madrid. Este señor cobra 2 millones por intermediar con Quirón. Y ahora sabemos que en una de las ciudades con más problemas de vivienda, donde hay que ganar 2 salarios para pagar un alquiler, este señor especula con la vivienda. A eso se dedica. Sigue insistiendo en esto de la operación de Estado y sigue insistiendo en que esto es una simple inspección de Hacienda a un ciudadano particular, Velasco. Claro, es que no es un pecado original, porque entonces habría quedado casi en la anécdota de un error de una vez que conoce la información de que ese informe de Hacienda va a ser judicializado, pues una reacción en caliente con una mala decisión de utilizar la presidencia de la Comunidad de Madrid para proteger y para defender a su pareja. Pero no, el pecado original se convirtió en una estrategia política permanente en el tiempo que afecta tanto y que ha utilizado a su secretario general del Partido Popular en Madrid como a su jefe de gabinete, pagado también con fondos públicos, hay que recordarlo, aunque aquí no se vea malversación de fondos públicos. El jefe de gabinete, en su declaración, llegó a decir, y salió, y lo escuchamos todos fuera de la fiscal del Tribunal Supremo, llegó a decir que estaba defendiendo, sí, a González Amador porque afectaba a la imagen pública de la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué competencias un jefe de gabinete gasta dinero público para defender a un ciudadano particular, como ha mantenido siempre no solo Isabel Díaz Ayuso, sino también el Partido Popular Nacional? La estrategia se ha mantenido en el tiempo amedrentando a periodistas también públicamente, y lo hemos debatido mucho en esta mesa, porque decían que las informaciones eran falsas, estaban tergiversadas. Tenían que haberse leído solo el informe original de Hacienda que detalla
todas las operaciones pantalla que se hicieron, toda la facturación falsa en el extranjero y en España, las 6 empresas pantallas, el comisionazo de 600.000 euros, 800.000 euros en una factura. Dice Isabel Díaz Ayuso que si no fuera porque fuera su pareja, González Amador no habría llegado hasta aquí. A ver, lo que dice el informe de Hacienda es que efectivamente multiplica los ingresos exponencialmente a unos niveles de 300.000 euros hasta más allá de 2 millones en una cuestión muy breve de tiempo. Yo creo que esta causa, aunque efectivamente tiene posibilidad de pactar con la Fiscalía, el informe de Hacienda es muy duro. Y es muy duro también escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar de esa conspiración señalando a Hacienda como si no estuviera en un principio señalando a la jueza. No, los funcionarios públicos de Hacienda son funcionarios, igual que hay que respetar a la justicia, no se puede arremeter contra los funcionarios. Y esto de la conspiración y que acompasa a la jueza las decisiones judiciales a las de su pareja es una estrategia, una cortina de humo, efectivamente, para tapar una causa que le va a perjudicar, quede como quede, en las 2 causas que tiene abierta, porque al final ha unido la decisión y la posible condena a la defensa que ha hecho de González Amador permanente. Juicio oral contra González Amador, la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel para él. No sé si creéis que va a tener realmente consecuencias para Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que la gente es el momento en el que, tanto que hablamos de la independencia, quienes son independientes son los ciudadanos, y son los ciudadanos los que deberán juzgar si quieren que les presida si quieren que siga siendo presidenta una persona que fundamentalmente, con independencia de lo que haya querido construir, lo que ha hecho ha sido mentir en reiteradas ocasiones sobre esta causa. Mintió cuando salió desde el Palacio desde la Puerta del Sol a decir que estaba siendo perseguido y que en realidad él no debía nada a Hacienda, sino que le debían dinero a él. Mintió cuando ha dicho que él ya no conocía las actividades. Miente cuando dice que no tiene nada que ver, cuando todos sabemos que vive en una vivienda y no está claro ni quién la ha comprado, ni cuál tiene la licencia de obra, etcétera, etcétera. Y por tanto creo que eso es lo que hay que juzgar, no por lo que haga su marido, que es libre ya puede enamorarse de quien quiera y estar con quien quiera, sino por saber si queremos que nos siga gobernando una persona que miente reiterada y reiterativamente sobre una causa que parece que objetivamente el señor pues tiene alguna cosita sin pagar. Empeño estos años y con mucha audacia y creo que talento para ser la oposición a Pedro Sánchez. Cuanto más quiere enfrentarse a él, más se le parece, porque esa tesis de que es toda una conspiración de los jueces y una conspiración de los medios, lo que hace que vayan contra tu pareja y utilizar recursos del gobierno para defender a tu pareja, es lo que estamos viendo. Si alguien del extranjero viene bien y no sabe lo que está pasando en este país y ve a unos y a otros, dicen que se hacen lo mismo. Nosotros pensamos desde hace mucho tiempo que Sánchez y Ayuso se parecen muchísimo en su estrategia. Muchísimo. Josep. No, yo por lo que comentabas era por lo que hablaba de la coherencia. No hay que criticar a un juez en un sentido ni al otro. Simplemente hay que respetarlo y ya veremos qué pasa en el futuro. Hay que exigir coherencia y hay que respetar las decisiones judiciales. Se pueden criticar razonablemente. El presidente de la Audiencia Provincial de Valencia hace unos días hizo un discurso diciendo es razonable la crítica, pero no hay que excederse, porque llega un momento en que tienes ya intereses espúreos, ¿no? Entonces hay que ser razonable. Y después, en fin, también quería comentar que la señora esta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece como que en un momento dado decidió hacer su caso como público, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió, así un poco a la distancia, es que mediáticamente se le intentó atacar desde el punto de vista de lo que había hecho su pareja actual, y entonces ella reacciona diciendo, oye, que esto es un ataque a la institución de algo que no tiene nada que ver. Seguramente se equivocó en la manera de presentarlo. Se equivocó sin duda porque no tenía que haber hecho eso. A ver, yo creo que la clave está en saber si estas actividades privadas de las que se habla se financiaron, se pagaron con dinero público o con dinero que pasa por lo público. Hay que preguntarse, para defraudar 350.000 euros a Hacienda hace falta haber ganado mucho dinero. A mí me encantaría tener que pagar la Hacienda. En ningún momento, en ningún lugar que mi representada tuviera que estar aquí. Hemos pedido el archivo de la causa por no ser los hechos constitutivos de delito. Gómez no se ha presentado. Por cierto,
no se lo esperaba el juez Peinado, él contaba con que iba a ir. Sí, estaba todo preparado en el juzgado para esa comparecencia de Begoña Gómez. De hecho, el dispositivo de seguridad se ha mantenido tal y como estaba previsto. Begoña Gómez iba a entrar por el garaje. Los miembros de seguridad de Moncloa han estado, incluso han subido a la 6ª planta del juzgado, pero Begoña Gómez ha preferido no ir, alegando su defensa que no tenía la obligación legal de hacerlo, que está amparada por una circular de la Fiscalía de 1995 y también por la propia ley del jurado, que ella ya tenía conocimiento de que está investigada en esta causa y que, por tanto, era suficiente con que fuera su abogado. Tampoco han ido los otros 2 investigados, ni el delegado del Gobierno ni su asistente Cristina Álvarez, y la comparecencia se ha desarrollado normalmente. Después el juez Peinado no ha tomado ninguna iniciativa contra los 3 investigados. Creo profundamente en la justicia en España. Yo creo que es lamentable ver cómo de repente algunos intentan ampararse en bulos, falsas acusaciones y algunos jueces que actúan sobremanera para acto seguido pues intentar, incluso lo que ha intentado hoy, ¿no? Humillar a algunas personas y a partir de ahí ver cómo rápidamente había preparado una intervención del señor Tellado. Es que blanco y en botella, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, yo creo profundamente en la justicia y sobre todo es que no hay por dónde coger este caso. Oye, pues por creer firmemente en la justicia acabas de señalar a un juez, decir que dice bulos, meterte con la instrucción, no está mal para creer y confiar en la justicia. Pero vamos a ver, los bulos son que se acredita que una asesora que pudiera tener la señora del presidente del gobierno para las funciones que fueran de la agenda institucional, esa señora escribía emails. No ha tenido ni más ni menos que lo que han tenido todas las señoras de los presidentes del gobierno de España. Privados. Punto y final. Para punto y final. Privados, ninguna. A partir de ahí, denuncias de un grupo ultraderechista en un juzgado y donde, lamentablemente, el señor Feijóo, como no sabe hacer política, y cada vez parece más el Soguilla de Santiago Abascal, esta es la realidad, pues así estamos. Así estamos. Estamos que el Partido Popular lo único que hace es utilizar las instituciones, en este caso la judicatura, para no se sabe muy bien de qué forma retorcer la realidad. La señora Begoña Gómez, ¿qué quieres? ¿Que fuera una señora florero? Es que no se le acusa de eso. O querías se le acusa de malversar dinero. O querías que hiciéramos como el señor Aznar. No se le acusa de eso. Nombrarla la peor alcaldesa que ha tenido Madrid. Madre Tú que eres concejala del Ayuntamiento de Madrid. Mira, yo creo que afortunadamente, insisto, afortunadamente yo sí que creo en la justicia y creo, por supuesto, en la inocencia de Begoña y antes o después lo vas a comprobar. Espero que todos los que se os hinchan la boca a decir tantas sandeces, ese argumentario. Yo no he dicho ninguna sandez. Pidáis perdón. A ver, os voy a pedir. Espero que luego pidáis. Voy a pedir una. Yo lo que creo es que a la gente hay que explicarle un poco en qué contexto suceden las causas de las que ahora estamos hablando y que tienen mucho más que ver con una forma de hacer política que yo creo que se centra en la deshumanización del adversario, en la destrucción de vidas personales y en la erosión de las instituciones, que en una batalla legítima de ideas para seducir a la ciudadanía y alcanzar el poder. La denuncia contra Begoña Gómez llegó apenas un mes después de que el diario.es publicase la información en la que acreditábamos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigada por un fraude fiscal que había reconocido su propia defensa. Y yo creo que la cronología explica mejor que el fondo de la cuestión en qué punto estamos, porque sobre el fondo de la cuestión, y decía Andrea, y me parece un debate interesante, poner encima de la mesa hasta qué punto, bueno, pues es razonable que los ciudadanos con nuestros impuestos, por ejemplo, subvencionemos o paguemos a personas que asesoren o que se dediquen a asistir. Asistentes, son en realidad asistentes de las parejas de los presidentes del gobierno. Pero no es verdad que estemos hablando de eso, porque hay casos acreditados durante toda la democracia ha ocurrido, pero en el caso de, por ejemplo, Mariano Rajoy fue especialmente sangrante. Jaime de los Santos. ¿Pero cuál es la diferencia? Jaime de los Santos. Cuéntame la diferencia. Si me dejas terminar, que no te ha gustado que te interrumpa Cepeda. Es que Elvira no ha trabajado en ninguna empresa para nada. Claro, y por eso la misión del asistente era irse de compras con la pareja del presidente. Unas fotos una vez de compras. Esa es la misión. Quiero decir que la pareja de Mariano Rajoy tenía una asistente personal que, entre otras cosas, se dedicaba, y hay reportajes... Por si la gente se ha perdido, por Jaime de los Santos, que es diputado a día de hoy del Partido Popular. Una foto.
y que tenía esa función dentro de Moncloa durante el gobierno de Mariano Rajoy. Por ejemplo, acompañarla a hacer compras, ¿no? Y él decía, soy el personal shopper de la pareja del presidente del gobierno. O, por ejemplo, otro caso, que a mí también me parece como muy paradigmático, de cuando se constató que el presidente Rajoy contrató con dinero público de la Moncloa a 2 personas para cuidar a su padre, que estaba en una situación de una enfermedad, bueno, pues muy grave. De hecho, hubo una formación política extraparlamentaria que llegó a presentar una denuncia y eso nunca prosperó. Por tanto, podemos ir al fondo de la cuestión. ¿Es razonable o no es razonable que los familiares de los dirigentes cuenten con asistentes pagados con dinero público? Pero ese no es el debate que estamos teniendo ahora. Se está llevando a cabo una estrategia, insisto y concluyo, de deshumanización del adversario, de intento de destrucción de la persona de Pedro Sánchez a través de su pareja y de su hermano y de erosión de las instituciones a la que está contribuyendo, entre otros, el juez Peinado con su show y su circo. Rotundo, malversación, pero para que la gente no se entienda en casa de qué tipo de malversación podríamos estar hablando. Yo no pongo la mano en el fuego porque desde el año 2018 hasta hoy el juez Peinado no haya enviado en su horario laboral un solo correo de ámbito personal. Yo no la pongo. Eso es malversación. Eso, según el juez Peinado, es malversación. Para que la gente no se entienda en casa de qué estamos hablando. Levi, yo sí que entiendo lo que ha dicho Cepeda, perfectamente. Entiendo la crítica de Cepeda a Peinado, entiendo perfectamente su indignación. ¿Qué pasó 2 días antes de las elecciones generales del año 2015? ¿Qué pasó? Pues que se archivó una querella a Mariano Rajoy. La exclusiva la dio el diario.es. ¿Cuánto duró esa querella? 2 meses. ¿Cuánto está durando esto? Vamos camino del año, lo hemos pasado, ¿verdad? Lo hemos pasado. 2 meses. En aquel momento se dijo de Mariano Rajoy que malversó. Malversó porque en lugar de contratar, él utilizó fondos públicos para contratar a personas para que cuidaran efectivamente a su padre. No estoy hablando en términos de humanidad, pero ético y estético en aquel momento no era, sobre todo por los recortes de Mariano Rajoy. España va mal, a la sanidad pública y a los cuidados. En aquel momento España iba mal, pero él utilizó fondos públicos para contratar a personas para que cuidaran a su padre. Pero entonces se entendió que no había causa, no había delito, y por lo tanto se archivó. 2 días después nos vamos a elecciones generales. 1 año después tenemos al Consejo General del Poder Judicial, por cierto, Consejo General del Poder Judicial, que el propio Partido Popular mantiene bloqueado durante 10 años, por lo que sea, que dice lo siguiente. De nuevo, argumenta su archivo. Y dice, la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no pueden justificar la apertura de un procedimiento. ¡Tachán! Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Vamos a buscarlas. Me parece que son bastante lógicas, ¿no? M. Rajoy, PP. Begoña Gómez, PSOE. Mariano Rajoy, presidente del gobierno del Partido Popular. Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno de España, Partido Socialista. Creo que no hace falta decir más, ¿no? Comparto la indignación de Cepeda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que es ¿Cómo no? 2 casos iguales, incluso uno puede que muchísimo más indignante en términos estéticos y también económicos, y en cambio 2 meses duró. Venga. Y se archivó. ¿Queréis contestar, Andrea? Porque están hablando de tu partido. Vamos a ver, aquí breve, echar toda la sombra, ¿no? De que hay prensa, como muchos compañeros de distintos periódicos, El Confidencial, The Objective, que todos son bulos, todas las informaciones que producen son falsas, pero oye, luego, por lo que sea, por lo que sea, como decías tú, yo he citado el Consejo General del que te he escuchado bien, Venga, por lo que sea, luego resulta que las informaciones que publican son verdad, y que sí que había un tal Coldo, un tal Ábalos, un tal Cerdán, que por cierto, que sigue en la cárcel. Pues hombre, sí que era cierto. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Como ahora la justicia investiga al hermano por tener un puesto de trabajo al que no iba. De Begoña Gómez. No, ¿puedo explicar o no puedo explicar? Sí, hombre, claro, porque tú te has ido a Mariano Rajoy, entonces me podés explicar. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, permite que termine, que tengo que avanzar. No os gusta nada que vengamos aquí, expliquemos las cosas, porque la única verdad que existe es la vuestra, la del PSOE y la de la izquierda. El argumento pero si me escuchas hasta que acabe, Afra, igual me entiendes, porque si no escuchas y solo te oyes a ti, pues igual te rebota todo. Pero no escuchas la de los demás. Sí, te Vamos escucho. a ver. En la que has hablado de la mesa, mira si te he escuchado.
En el argumento es que cuando investiga a alguien que es familiar de Pedro Sánchez, resulta que los jueces son fachas y que están por tirar todo el prestigio que tienen para llevar al banquillo por varios delitos, porque hay 5 delitos alrededor de la mujer del presidente, 5. No solo 1, 5. Tengo autorización para usar el término facha a partir de ahora. Hasta que consideren que se va a archivar o no. Verdad, creo que lo que hay es una gran corrupción intelectual, sobre todo respecto a los ciudadanos que nos están viendo ahora mismo a través de esa televisión, porque la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente lo que está pasando y este es el gran drama que tiene el Partido Popular hoy en España, que esto de que el que puede hacer que haga se está evidenciando desde que hay un señor Aznar que se puso en marcha con esa maniobra y lo está viendo todo el mundo y la gente no es tonta. Cuando se ve que no se tienen argumentos políticos, ni un proyecto para el país, ni se puede trabajar políticamente frente a quien está gobernando, ¿saben lo que se está haciendo? Se está intentando deshumanizar al presidente del gobierno. El único problema que tiene Begoña Gómez y su hermano es ser la familia del presidente del gobierno, porque como no hay forma humana de ganarle políticamente, hay un coro de verdad que todos los partidos socialistas que estéis, el problema es que el Partido Popular sois cómplices de lo que va a dejar me dejas que acabe mi argumento. Yo te he escuchado tranquilamente. Me gustaría que también dejara solamente que te diga una idea. El problema que tiene el Partido Popular hoy, y tú no representas hoy al Partido Popular, no es que no tiene capacidad de combatir ideas, lo que quiere es acabar con el adversario político. Y eso, te digo una cosa, no nos vamos a callar. ¿Pero qué tiene que ver el Partido Popular con los casos judiciales? Quiero escuchar.